Hola, buenos días. Bienvenidos a esta serie de mini cursos sobre deglución y disfagia en el adulto. Mi nombre es Adriana Arias, soy licenciada en fonoaudiología y voy a estar a cargo de esta clase número 1 para hablar sobre anatomía y fisiología de la deglución. Ingerir alimentos es una actividad compleja de mecanismos regulados por los sensores neurológicos del hambre y la saciedad. Los alimentos tienen por objeto aportar nutrientes al organismo, favoreciendo así el crecimiento y desarrollo. Aparte del aporte nutricional, también es una actividad social y cultural. En los primeros años de vida esta actividad es refleja y de manera gradual va evolucionando para alcanzar un patrón deglutorio de tipo adulto. La deglución se define como una actividad neuromuscular compleja que consiste en trasladar y guiar el alimento, o sea, el bolo alimenticio, ya sea sólidos, semisólidos y líquidos, desde la cavidad oral o de la boca hacia el estómago, a través de movimientos coordinados de las estructuras involucradas, que son la boca, la laringe, la faringe y el esófago. Esta acción inicia como un acto voluntario donde las contracciones y relajaciones vienen controladas desde los sistemas neurológicos centrales y periféricos. Cabe destacar que en ella participan más de 30 músculos y 6 pares craneales para conseguir el transporte de la saliva y los alimentos desde la boca hasta el estómago. Conocemos varios modelos fisiológicos de la deglución, ya que estos han ido evolucionando durante el tiempo. Conocemos el modelo clásico de 3 etapas, un modelo contemporáneo de 4 etapas y un modelo de 5 etapas. Voy a detenerme un poquito en este último modelo, ya que en esta se añade una fase preoral o fase anticipatoria, que es donde se analizan los factores que pueden influir en la percepción del alimento antes de que ingrese a la boca, como ser los factores auditivos, cognitivos, el olfato, la vista, las emociones, que de una u otra forma van a modificar fisiológicamente el proceso deglutorio y las posteriores etapas. La deglución inicia con el reconocimiento cortical de los alimentos a través de la vista y el olfato, antes de ser ingeridos, y esto va a permitir una secreción salivar adecuada y también permitirá una organización de esquemas anticipatorios. Si bien esta actividad es una actividad funcional que es continua, es conveniente estudiarla en sus fases oral, faríngea y esofágica. Esto nos va a permitir diferenciar las distorsiones en los procesos deglutorios alterados. Nosotros nos vamos a centrar en el modelo contemporáneo de 4 fases, donde en la fase oral vamos a diferenciar 2 momentos, que es la fase preparatoria y la fase oral propiamente dicha. Luego por la fase faríngea y la fase esofágica. La fase oral preparatoria es voluntaria y es de duración variable. Inicia cuando el alimento ingresa a la boca y finaliza cuando el bolo está formado y listo para ser transportado. La masticación consiste básicamente en triturar y degradar el alimento y llevarlo a un estado óptimo para ser deglutido. Para ello, el alimento debe haber pasado por un proceso de incisión, trituración e insalivación. La aprehensión de los alimentos requiere de la abertura de la cavidad oral y de los labios. La masticación, para que se produzca, necesita movimientos rítmicos de la mandíbula, movimientos de la lengua, movimientos de labios y mejillas. Durante la insalivación que se produce durante la masticación, esta va a lubricar y asegurar la cohesión del bolo. Todos estos factores necesitamos para poder lograr un bolo homogéneo. En la aprehensión de los alimentos, como habíamos dicho anteriormente, requiere de la abertura de la cavidad oral y de los labios. Los músculos depresores de la mandíbula son los músculos suprayoideos, que está conformado por los genioioideos, vientre anterior del digástrico,
y miloioideos y actúan de manera sinérgica con los músculos infraioideos, que son el esternocleidoideo, el esternoioideo y homoioideo, haciendo que el hueso ioides se estabilice en posición baja. Los labios se abren por contracción de los músculos peribucales, que son los caninos cigomáticos elevadores para la parte superior triangular de los labios y cuadrado del mentón para la parte inferior. Cuando los alimentos son ingresados a la cavidad oral, es necesario que los labios se cierren para contener a estos en su interior. El cierre labial se produce sobre todo por los músculos orbiculares de los labios, que por delante forma o realiza un esfínter anterior y por detrás el velo desciende por contracción del palato gloso contra la cúpula lingual para evitar la caída prematura del bolo a la faringe o su pasaje a la cavidad nasal. Recordemos que en esta etapa la respiración no se interrumpe. La masticación no solo consiste con los movimientos de abertura y cierre de la mandíbula, sino que implica la participación de mecanismos neuromusculares que dan lugar a una coordinada acción de todas las estructuras del sistema estomatognático. Estos mecanismos neuromusculares son los que van a proporcionar la energía nerviosa necesaria para poner en marcha los músculos de la dinámica mandibular. Estos tienen una inervación motora en el núcleo motor del trigémino. Estos mecanismos neuromusculares se van a diferenciar de mecanismos neuromusculares sensoriales o periféricos y mecanismos neuromusculares centrales o cerebrales. Entonces, la masticación implica movimientos rítmicos de la mandíbula asociados a movimientos de la lengua, labios y mejillas. Los movimientos de la mandíbula se realizan por acción de varios grupos musculares, por el músculo macetero, el músculo temporal, el músculo pterigoideo lateral externo y el músculo pterigomedial interno. Entonces, la masticación implica movimientos rítmicos de la mandíbula asociados a movimientos de la lengua, labios y mejillas. Los movimientos de la mandíbula se realizan por la acción de varios grupos musculares, del músculo macetero, del músculo temporal, del músculo pterigoideo lateral externo y del músculo pterigoideo medial interno. La contracción muscular del pterigoideo externo tiene efecto de diducción y la contracción bilateral tiene efecto propulsor. Entonces, el alimento es cortado por los dientes por acción de los músculos elevadores de la mandíbula. Los molares y premolares muelen el alimento por acción coordinada de los pterigoideos, que se contraen de manera alternada hasta la formación completa del bolo alimenticio. La función de la lengua en esta fase preparatoria, por acción conjunta de la musculatura intrínseca y extrínseca de la misma, será la de aplastar y mezclar el bolo con la saliva y facilitar la limpieza de los surcos gingivolabiales. La insalivación de los alimentos se efectúa durante la masticación. Desde el punto de vista mecánico, esta lubrica y asegura la cohesión del bolo alimenticio, lo que favorece su propulsión hacia el esófago. Recordemos que hay 3 pares de glándulas salivales que producen la mayor parte de la saliva. Estas son la glándula parótida, las glándulas submandibulares y las glándulas sublinguales. Entonces, recordemos que para que se produzca una masticación normal, se requiere de fuerza labial, lateralización de la lengua, dentadura completa y en buen estado, movimientos rotatorios y laterales de los maxilares y un adecuado tono muscular. En el proceso de obtener un bolo homogéneo,
Ya cuando la mandíbula se estabiliza en posición de oclusión dentaria, constituye el final de la fase preparatoria y el inicio de la fase oral propiamente dicha. A modo de repaso, durante la fase oral preparatoria, el proceso funcional que se produce, o uno de los procesos funcionales que se producen, son la estabilidad mandibular, ¿sí? Es la mandíbula se pone en oclusión céntrica con ligero contacto dentario. ¿Quiénes son los músculos que van a estar involucrados? Son los músculos elevadores de la mandíbula y están bajo el control neurológico del nervio trigémino. Los otros procesos funcionales están relacionados con el posicionamiento. Aquí, las mejillas, labios y lengua producen una contracción del bolo sobre la lengua. Y los músculos que van a estar involucrados son el buccinador, orbicular y mentoniano, con control neurológico del facial. Y la acción de los músculos intrínsecos linguales, que son el vertical y el transverso, longitudinal superior e inferior, y la acción de los músculos extrínsecos de la lengua, que son el geniogloso y el palatogloso, van a estar inervados o por control neurológico del nervio hipogloso y del plexo faríngeo. Por último, la depresión de la parte media de la lengua para contener el bolo. Los músculos que van a estar involucrados son los músculos intrínsecos linguales, que son el estilogloso y el palatogloso, con control neurológico del nervio hipogloso y el nervio plexofaríngeo. La fase oral propiamente dicha es voluntaria y con patrón rítmico. Desde esta etapa, los movimientos respiratorios están inhibidos. El tiempo de esta etapa se corresponde con la propulsión del bolo de adelante hacia atrás, desde la cavidad oral hacia la faringe. Se caracteriza por una combinación de movimientos linguales de tipo ondulatorio y peristáltico, que permiten el pasaje del bolo alimenticio hacia atrás hasta la entrada de la faringe. El bolo se reúne en el dorso de la lengua y ésta se ahueca en su parte anterior. La mandíbula se mantiene en oclusión por la contracción de los músculos masticatorios y sirve de punto fijo para la contracción de los suprayoideos, que se convierten en elevadores de la laringe. Los movimientos linguales se producen por la contracción del músculo miloioideo, que es el que gatilla el reflejo deglutorio, ayudado por la contracción combinada de los músculos estilogloso, iogloso y palatogloso. Por medio de esta acción, la punta de la lengua toma inicialmente apoyo sobre los incisivos centrales superiores y los 2/3 anteriores se elevan contra la bóveda palatina, haciendo que el bolo deslice hacia atrás de manera inclinada o sobre un plano inclinado. Cuando la base de la lengua se mueve hacia atrás y hacia arriba, empuja el bolo hacia la faringe. Los palatoglosos, que son los que ocupan el arco palatogloso o pilar anterior del velo del paladar, se contraen, se cierra su arco y el bolo alimenticio pasa por el istmo de las fauces a la porción oral de la faringe. Este cierre es esencial para prevenir la entrada prematura del bolo a la faringe. Y es aquí que el paso del bolo alimenticio por el istmo de las fauces representa el final de la etapa oral. En la fase oral propiamente dicha, el proceso funcional presente va a ser el de propulsión. Tenemos la acción de la lengua, que produce una elevación del tercio anterior lingual, va a tener involucrados a los músculos involucrados de la longitud superior, el estilogloso y miloioideo, y tiene un control neurológico con el nervio hipogloso y el nervio trigémino, rama mandibular. El otro movimiento de la lengua es la depresión del tercio medio y posterior. Aquí, quienes van a estar involucrados en la relajación de los arcos palatoglosos y palatofaringio
el palatogloso y el palatofaringio y el hiogloso. Estos tienen un control neurológico del plexo faringio, a diferencia del hiogloso, que tiene un control neurológico del nervio hipogloso. Y por último, el movimiento de la lengua, que son los movimientos ondulatorios y se produce la propulsión del bolo a la faringe. Los músculos involucrados son vertical, transverso, longitudinal, superior, que son el estilogloso, miloioideo y palatofaringio, todos ellos con un control neurológico del nervio hipogloso. Al finalizar la fase oral, se pone en marcha la secuencia de deglución refleja involuntaria. Acá comienza la fase faringea. La fase faringea es refleja, rápida, compleja y de alto riesgo. Dura 1 segundo o menos. La fase faringea corresponde al conjunto de eventos que se desarrollan entre el istmo de las fauces hasta el esfínter esofágico superior. Aquí se produce la encrucijada aerodigestiva, que es la zona por la cual pasa el bolo alimenticio, que en términos normales va a ser direccionado de manera segura hacia el esófago. Esto evita que se produzca la broncoaspiración. Recordemos que la faringe actúa como un conducto común para la deglución y la respiración. Por su parte anterior se comunica cranealmente con las fosas nasales, medialmente con la cavidad bucal y caudalmente con la laringe, y su pared posterior es plana. Entonces, en la faringe se distinguen 3 porciones, que es la porción nasal, la porción oral y la porción laringea. El desencadenamiento se produce por el contacto entre el bolo y las zonas sensitivas de los pilares anteriores, pero también de la base de la lengua, de la pared posterior de la faringe y del velo del paladar. El desencadenamiento es reflejo, pero se relaciona con el tiempo oral, que es voluntario. Durante la fase faringea tienen lugar 4 sucesos: la oclusión del esfínter velofaringio, la oclusión del esfínter laringio, la propulsión del bolo a través de la faringe y la abertura del esfínter esofágico superior. Durante este primer suceso, que es la oclusión del esfínter faringio, vamos a destacar la función del velo del paladar, ¿sí? Que es la que separa la rinofaringe y la orofaringe e interviene en la deglución, la respiración y la fonación. Por lo tanto, esta etapa tiene por objeto aislar la orofaringe de la rinofaringe para evitar el reflujo nasal de los alimentos. Los músculos que intervienen en la deglución son un total de 5, son pares y simétricos. A nivel superior se distinguen el músculo elevador del velo y el músculo tensor del velo, que permiten cerrar el istmo faringio. A nivel inferior, los músculos palatoglosos, que permiten elevar la lengua y estrechar el istmo de las fauces. El músculo palatofaringio contribuye al cierre del orificio intrafaringio durante la deglución. Estrecha el orificio velofaringio, eleva la laringe y desciende el velo. Este suceso de oclusión del esfínter velofaringio comienza desde la fase oral y termina en la fase faringea. El esfínter faringonasal permanece contraído durante unos segundos, aproximadamente 1 o 2 segundos, y el velo desciende contra la lengua, cierra el esfínter oral posterior, oponiéndose así al reflujo de los alimentos de la faringe hacia la cavidad oral. Durante el segundo suceso, que es de oclusión del esfínter laringio, aquí la oclusión completa de la laringe se realiza antes de la abertura del esfínter esofágico superior, por la contracción de los músculos miloioideo, genioioideo y el
y el vientre posterior del digástrico. Se produce así la elevación del hueso yoides, que da lugar a una presión negativa dentro de la faringe y un ascenso con levantamiento de la laringe, y ésta se apoya contra la base de la lengua. La epiglotis desciende cerrando el orificio superior de la laringe y por lo tanto se ocluye la vía respiratoria. El tercer suceso, que es el de mecanismo de propulsión faríngea, aquí cuando el bolo alimenticio se introduce desde la cavidad oral a la orofaringe, se van a ejercer tres tipos de fuerza sobre el mismo. Primero, el retroceso de la base de la lengua. Segundo, el peristaltismo faríngeo. Y tercero, el desarrollo de la acción de los músculos constrictores. La base de la lengua se apoya en forma de canal de adelante hacia atrás sobre el paladar duro y después sobre el velo, y contacta con la pared posterior, cuyos músculos se contraen de arriba hacia abajo, realizando una onda parecida al peristaltismo. El retroceso lingual está asociado a la elevación de la laringe y permite a esta quedar protegida. En el cuarto suceso, que es de abertura del esfínter esofágico superior, aquí hay tres factores que actúan de manera conjunta para lograr la apertura del mismo, que es la relajación, la antepulsión y el cierre del esfínter esofágico superior. El primer factor de abertura del esfínter esofágico superior es la señal de relajación enviada por el núcleo del nervio vago, que produce una inhibición tono-vagal ejercida por el músculo cricofaringio. En la antepulsión, el movimiento ascendente y hacia adelante del complejo tirocricoideo se desencadena un segundo después de la relajación del esfínter esofágico superior, liberando el espacio para el paso del bolo alimenticio. El cierre del esfínter esofágico superior se produce por la recuperación del tono activo basal y por la vuelta a su posición del complejo iotirocricoideo, mientras el tránsito esofágico ya ha comenzado. La fase esofágica comienza cuando el bolo pasa a través del esfínter esofágico superior hasta el esfínter esofágico inferior, gracias a una onda peristáltica que recorre el esófago de arriba abajo, que se llama peristaltismo primario. La musculatura esofágica está repartida en dos capas, la longitudinal externa y circular interna. La onda peristáltica hace intervenir las dos capas musculares, ¿sí? Las fibras longitudinal externa y las fibras lisas. Las fibras longitudinales, por su contracción, atrae la porción distal de un segmento esofágico al encuentro del bolo alimenticio. Las fibras circulares se relajan por debajo y se contraen por encima. En esta etapa, la fuerza de gravedad facilita el descenso de los alimentos líquidos, unos 3 segundos aproximadamente de duración, y en parte de los semisólidos. En esta etapa, la fuerza de gravedad facilita el descenso de los alimentos líquidos y en parte de los semisólidos. Aproximadamente dura unos 3 segundos. Con los alimentos sólidos, la gravedad juega un papel secundario. Aquí es un poco más prolongado el tiempo, aproximadamente unos 8 segundos. Además de la gravedad, un segundo factor provoca la propulsión de los alimentos en el esófago torácico. Durante la inspiración se crea una depresión intraluminal que atrae el bolo alimenticio hacia abajo, y cuando los movimientos peristálticos entran transportando el alimento por el esófago, la laringe, la epiglotis, el hueso hyoides, el paladar blando y la lengua vuelven a sus posiciones originales.
La mandíbula retorna a su posición habitual y la respiración, que había sido interrumpida en la fase faríngea, se reanuda. Aquí podemos observar una simulación de la onda peristáltica con intervención de las dos capas musculares. Las fibras circulares se relajan por debajo del bolo y se contraen por encima. En resumen, el alimento ingresa a la cavidad oral, preparamos el alimento mordiéndolo y a través de la masticación se transforma en un bolo homogéneo. Aquí la lengua mantiene el bolo contra el paladar duro, luego esta se eleva hacia el paladar y en su parte posterior se produce la depresión del dorso para recibir el alimento y dispersar el bolo a el resto de la cavidad oral. En esta instancia, el paladar blando se mantiene en contacto con la base de la lengua para permitir la ventilación nasal. En la fase oral, el bolo será colocado en posición sobre la lengua que se adhiere al paladar duro e inicia un movimiento ondulatorio para llevarlo al fondo de la boca. La elevación de la lengua permite el pasaje del bolo a la faringe y de esta forma desatar el reflejo deglutorio. Los receptores del reflejo deglutorio se encuentran en la base de los pilares anteriores, en la base de la lengua, en la epiglotis y en los senos periformes. Así, los impulsos nerviosos son dirigidos hacia el centro de la deglución. Aquí se encuentra el centro de la deglución. Y paladar duro. En la fase faríngea se produce cuando ya se ha iniciado el reflejo deglutorio. Mientras la lengua traslada el bolo hacia la parte posterior, el hueso hyoides es traccionado y se produce así una presión negativa dentro de la faringe. Al mismo tiempo, el esfínter laríngeo se contrae y la presión aumenta y la ventilación se detiene. Acá podemos ver cómo la ventilación se detiene y el proceso de cómo la vía aérea inferior es protegida. Mientras el bolo ingresa a la faringe, el paladar blando se pone en contacto con la pared posterior de la faringe para cerrar la nasofaringe y evitar el reflujo nasofaringeo. Aquí, en esta instancia, el esfínter esofágico superior se encuentra normalmente contraído y se relaja para permitir el pasaje del bolo, dando comienzo a la fase esofágica. Es aquí cuando comenzamos a ver esta onda peristáltica
producida por las capas musculares. Aquí podemos ver la onda peristáltica que hace intervenir las dos capas musculares. Aquí podemos observar la acción de la onda peristáltica, que mientras las fibras circulares se relajan por debajo del bolo y se contraen por encima. Y así el bolo es transportado hacia el estómago. Y así concluye el proceso de una deglución eficaz y segura. Muchísimas gracias por su atención. Voy a estar atenta a todas sus dudas e inquietudes. Les dejo mi correo y mi contacto para que puedan escribirme y será hasta un próximo encuentro.